Bienvenido a tu canal de terror. Aquí está. Hola, bienvenido a tu canal favorito de miedo y suspenso. Aquí espantan. Hoy te contaré una historia de terror que espero sea de tu agrado. De antemano, si quieres regalarme un like, puedes hacerlo. Si al final del video no te gustó la historia, sin ningún problema puedes quitárselo, ya que me ayudas bastante. Sin más preámbulos, iniciemos con la historia. La historia dice así: el ser joven a veces es sinónimo de hacer cosas sin sentido y sin pensar en las consecuencias. Es algo que le pasó a mi padre en su juventud y que me enteré de la peor manera y quisiera compartirla contigo. Mi papá se llamaba Enrique. En su juventud siempre fue el típico chico que nada le daba miedo. Era el más fuerte de su pandilla. Nunca le ganaron una pelea, siempre haciéndose el valiente con los demás, con el afán de sentirse más que otros. Sus amigos compraron una tabla con la que se predice el destino. No puedo decir su nombre por este medio, ya que podrían tirarme el video. Así son las políticas y los algoritmos. Pero es la tabla que tiene letras, números y la que lleva sola tu mano hacia las respuestas. Tú la conoces. Es una tabla diabólica. Le dijeron que jugara también, o de no hacerlo, quedaría como una gallina, por lo que él aceptó el reto, jugó e hizo sus preguntas. Absolutamente todas fueron respondidas, excepto una. La pregunta fue si podía dejar la sesión, por lo que la tabla contestó que no podía, que su alma era perfecta. Dijo que eran patrañas y se marchó incrédulo. A la mañana siguiente, sus puertas estaban abiertas, todas, incluso la que da a la calle. Eso fue raro, exclamó, pero lo dejó pasar. Continuaron los días. Enfermó de gravedad, visitó doctores y no daban con lo que tenía, hasta que su padrino le dijo a mi abuelo que lo llevara a curar con un chamán, que eso no lo iba a curar ningún médico, porque tenía algo maligno, algún encantamiento, algo que consumía su alma. Mi abuelo no se lo pensó y lo llevó a Veracruz, a un lugar llamado Catemaco. Un chamán lo empezó a curar y le dijo que si había hecho un pacto con el oscuro o algo malo como un ritual, por lo que él le dijo que no, que lo único que había hecho era jugar con aquella tabla y le había dicho que no podía irse, que no podía dejar la sesión. El chamán se levantó y enseguida habló con mi abuelo a solas, por lo que enseguida se marchó, y una hora después llegó con 3 gallinas negras y un cabrito pequeño. Después él nos contó que la sangre de los animales se la vaciaron con un coco en medio de una estrella en el piso dibujada con ceniza, y el chamán comenzó a hablar como demonio, diciendo cosas raras en otro idioma. El chamán dejó de ser él y con una voz grave, de esas típicas de demonio, le dijo a mi papá lo siguiente: tu alma no vale más que tus acciones. Te elegí y tú no puedes escapar. Esa era la voz del demonio que había aquejado a mi padre y que estaba hablando a través del cuerpo del chamán, por lo que mi papá se asustó. Se quiso levantar y no pudo. Estaba muy pesado, no podía moverse. Entonces vio una sombra detrás del chamán que le dijo: ahora tu alma es mía y te la arrancaré el día menos esperado, pero te daré una oportunidad para que te salves. Le dijo: el día que veas frente a ti a un cuervo negro con ojos azules, tú le dirás:
Lárgate, hijo del maligno, y enseguida serás liberado. Tu alma regresará a ti sin importar nada. Tu vida será buena. Todo te sobrará: dinero, mujeres, poder. Pero eso sí, si en vez de eso miras al cuervo y le dices: me veo en tus ojos azules, en ese mismo instante dejarás este mundo de una manera horrible, la peor de todas. Después de eso, mi papá despertó, ya casi sin pulso. El chamán y mis abuelos estaban en un total shock, pues pensaron que mi padre había dejado este mundo. El chamán dijo que no podía hacer más, que él solo pudo conectar el espíritu de mi padre con lo que yacía en la tabla y nada más. Mi padre contó a mis abuelos lo que habían dicho sobre el cuervo y le dijeron que no se preocupara, que todo había sido obra de su imaginación, que en ese momento alucinaba. Mi padre comenzó a sentirse bien, comenzó su vida de nuevo. Así que pasaron los años y mi padre se casó. Me tuvo a mí después de 3 años de casado. Todo iba bien hasta que cumplí los 15 años de edad. Para ese entonces mi padre tenía 37 años. Mi padre siempre fue un ejemplo de un padre amoroso. Me cuidaba, me daba consejos, trabajaba duro para que no me faltara nada, ni a mí ni a mi madre. El día de mi cumpleaños número 15, mi padre prometió llevarme a pescar truchas. Siempre quise comer una trucha asada, recién pescada, pero como vivíamos en la ciudad, teníamos que viajar a un pueblo con un estanque de truchas. Fuimos. Mi madre se quedó en casa para preparar el pastel y atender a los invitados, pues regresaríamos por la tarde, máximo a las 3 de la tarde, puesto que salimos desde las 5 de la mañana. Íbamos bien por la carretera hasta que el coche comenzó a vibrar mucho. Mi padre se notaba sorprendido. No olvido su cara de miedo y sus ojos muy abiertos viéndome y tratando de frenar el auto. Íbamos a más de 100 kilómetros por hora. De verdad, todo lo vi en cámara lenta. La cara de mi padre y sus gestos de angustia. La carretera frente a mí que se cerraba hacia la curva. La pierna de mi padre que hacía el movimiento de tratar de frenar. Y todo era en vano. De verdad, sucedió en cámara lenta. La curva llegó a su fin y el carro iba directo hacia el muro de contención. En eso pude ver un cuervo enorme. De verdad lo vi. No era un cuervo normal. Era en serio enorme, del tamaño de un perro promedio, pero con unos ojos azules brillantes. Un azul eléctrico, horrible. Lo vi aproximadamente 15 segundos, en lo que nos íbamos a impactar contra el muro. En eso escuché a mi padre decir algo con una voz desesperada. Lo dijo con el terror en su rostro. Dijo lo siguiente: me veo en tus ojos azules. Me veo en tus ojos azules. Me veo en tus ojos azules. Unas 3 veces. De repente los frenos funcionaron y el carro comenzó a coletear. La velocidad del carro disminuyó lo suficiente, pero la fuerza del coleteo me expulsó del auto por mi puerta. Solo recuerdo que rodé y me desmayé. Desperté solo para darme cuenta que habían patrullas y una ambulancia atendiéndome. Reaccioné y corrí hacia el carro donde unos bomberos lo rodeaban. Empujé a uno de ellos y pude ver a mi padre encima del cofre del motor. El parabrisas y el marco lo habían cercenado por la mitad y el fuego que se inició lo estaba prácticamente carbonizando. Fue la imagen más horrible que un adolescente pueda ver y prácticamente mi regalo de cumpleaños. Los días pasaron
Le entregaron a mamá las cenizas de mi padre. Hicieron todo lo que se hace en un proceso como estos. El dictamen del deceso arrojó que fue muerte por calcinación, lo que indica que aún estaba vivo mientras estaba partido por la mitad y sintió absolutamente todo, hasta cómo se quemaba. Al final de sepelio, solo se quedaron mis abuelos y mi madre. Tomé el contenedor de las cenizas en mis brazos y comencé a llorar. Me comencé a mecer con la cajita y repetí las últimas palabras de mi padre. Me veo en tus ojos azules. Me veo en tus ojos azules. Una y otra vez, de manera inconsciente. Mi abuelo escupió el café que estaba tomando y me volteó a ver con un rostro de miedo diciendo: ¿dónde demonios escuchaste eso? Y le dije que fueron las últimas palabras que escuché decir a mi padre. Una lágrima rodó del rostro de mi abuelo y tomó mi mano diciéndome: mi hijo, tu padre entregó su vida por salvar la tuya. Yo no entendí nada y me contaron sobre aquella visita con el chamán. Yo me quedé de piedra y traumado de por vida. Ahora sé que mi padre se sacrificó por mí y sí, estoy vivo y puedo contarles esto, pero aún me da terror recordar el suceso y recordar el cuerpo de mi padre calcinado hasta los huesos. Amigos, espero les haya gustado esta historia de terror. No se olviden de compartir, dejar su like, suscribirse para que no se pierdan de más historias como estas. Soy Gio Flores. Hasta la próxima.